Septiembre de 1938. En la región de Sverdlovsk, al este de los Urales, el amanecer llega lento, envuelto en una niebla espesa que cubre los bosques de abedules y los campos de trigo ya segados. El aire es húmedo, frío, inmóvil. En medio de esa quietud, un niño de 13 años camina solo por un sendero de tierra, con las botas cubiertas de barro y una libreta sujeta contra el pecho. Se llama Pavlik Morozov, y esa mañana va a cometer un acto del que no hay regreso. El pueblo de Gerasimovka duerme todavía. En las ventanas se filtran los primeros resplandores del sol. En los gallineros suena algún ruido perezoso. Pavlik no mira atrás. Ha caminado casi una hora desde su casa hasta el edificio de madera que sirve de cuartel local de la GPU, la policía política del régimen. Frente a la puerta se detiene unos segundos. Su respiración forma pequeñas nubes de vapor. No tiembla, no parece dudar. Toca 3 veces con los nudillos. Un guardia abre y lo observa sorprendido. Dentro, el aire huele a tabaco y a papeles húmedos. «¿Qué haces aquí tan temprano, camarada?», pregunta el hombre, medio burlón. Pavlik levanta la libreta. «Vengo a informar». El guardia lo mira sin entender. Luego le hace una seña para que entre. El suelo de madera cruje bajo sus pasos. Las paredes están cubiertas de retratos de Stalin y consignas escritas en letras rojas. El deber del ciudadano es proteger al Estado. En una oficina lateral, un oficial de mediana edad fuma junto a una estufa. Sus botas brillan, su uniforme impecable contrasta con la mugre del niño. Levanta la vista del escritorio y lo mide con curiosidad. «¿Cuál es tu nombre?», Pavlik Morozov. «¿Y qué vienes a decirme, Pavlik?». El niño lo mira a los ojos. «Mi padre miente al Estado». El oficial apaga lentamente el cigarrillo en el cenicero. No hay sorpresa en su rostro, solo una atención fría, profesional. Se levanta, da la vuelta al escritorio y se sienta frente al niño. «¿Tu padre?», pregunta. «Sí, camarada, es el jefe del Koljós. Dice que entrega el grano, pero no es verdad. Falsifica los papeles y ayuda a los kulaks». El hombre asiente con un gesto casi imperceptible. Saca una pluma, abre una carpeta y empieza a escribir. «¿Estás seguro?». «Lo vi con mis propios ojos». «¿Y sabes lo que ocurre con quienes mienten al partido?». Pavlik guarda silencio. Después responde, con voz tensa pero firme. «Sí, por eso vine». El oficial deja de escribir. Lo observa un momento, en silencio, con un leve destello de interés en la mirada. Tal vez piensa en lo extraño que resulta ver a un niño a hablar de traición con la serenidad de un adulto. Tal vez en nada. Finalmente, asiente. «Tu declaración será tomada oficialmente. Has hecho lo correcto, camarada». Le entrega una hoja para que firme. La mano de Pavlik tiembla apenas al sostener la pluma. Escribe su nombre con trazos torpes. El oficial toma el documento, lo guarda en una carpeta y hace una seña al guardia. «Acompaña al muchacho a su casa», dice, apagando el último resto de cigarrillo. Su deber ha sido cumplido. Pavlik baja la vista, se ajusta el abrigo y sale del despacho. La puerta se cierra detrás de él con un golpe seco. En el pasillo, el sonido de sus pasos se mezcla con el crepitar de la estufa. Afuera, la luz del día se ha vuelto más clara. El niño camina de regreso por el mismo sendero, con la libreta vacía en la mano. A lo lejos se escucha el ladrido de un perro y el canto de un gallo. Nada ha cambiado, pero sin saberlo, Pavlik acaba de condenar a su padre a muerte. Nadie lo ha obligado, nadie lo ha amenazado. Cree, sinceramente, que ha hecho lo correcto. En 1938, la Unión Soviética ya no era un país, era una maquinaria. Las grandes purgas se extendían como una fiebre.
Cualquier nombre podía convertirse, de un día para otro, en sinónimo de traición. Las noches se llenaban de motores y pasos en los pasillos. Un golpe en la puerta a medianoche ya no significaba visita, sino desaparición. Quien era llevado por los hombres de la GPU no regresaba. Los vecinos lo sabían, pero no preguntaban. Saber demasiado se había vuelto peligroso. El terror había adquirido una lógica propia. El Estado no necesitaba pruebas, solo sospechas. Los periódicos anunciaban conspiraciones diarias, saboteadores en las fábricas, espías en los coljoses, infiltrados en el partido. Los tribunales militares, convertidos en teatros de obediencia, dictaban sentencias en minutos. Stalin había logrado lo impensable, que el miedo se sintiera natural, que formara parte del aire. En las escuelas, los niños crecían respirando ese miedo sin saberlo. Desde los 6 años, repetían juramentos al partido y al camarada Stalin. «Prometo amar la patria por encima de todo», decía la primera línea del manual de los jóvenes pioneros. En los murales escolares se veían dibujos de campesinos sonrientes, entregando trigo, soldados firmes, niños con pañuelos rojos mirando al futuro. Y bajo esas imágenes, un mensaje inequívoco. Si tu padre critica al camarada Stalin, el deber del hijo es informar. El Estado había descubierto una herramienta más poderosa que la propaganda: la educación. Convertir la delación en virtud, transformar la sospecha en deber moral. En las aulas rurales, maestros jóvenes enseñaban a los alumnos que el amor verdadero era el amor al Estado, no a la familia. Los libros de lectura contaban historias de pequeños héroes que denunciaban a sus padres y eran recompensados con medallas. En una de ellas, un niño imaginario descubría que su madre escondía pan del racionamiento y la entregaba al comité local. El cuento terminaba con un himno: «El hijo fiel no teme al llanto de su madre». En los pueblos, la paranoia penetraba hasta las cocinas. Las conversaciones se apagaban en cuanto un extraño entraba en la habitación. Las paredes, decían, tenían oídos, y las oían de verdad. En cada barrio había informantes, en cada fábrica, ojos y oídos del partido. Nadie sabía quién podía escucharlo. Nadie confiaba en nadie. En ese mundo invertido, la traición dejó de ser pecado y se convirtió en símbolo de pureza. Los ciudadanos competían por demostrar su lealtad al denunciar a los demás. Una palabra, una queja mal interpretada, una broma repetida en el lugar equivocado, bastaban para condenar a una persona y a toda su familia. Las aldeas eran laboratorios de desconfianza, donde cada campesino vigilaba al otro para sobrevivir. En las iglesias, convertidas en almacenes o clubes de trabajadores, los retratos de santos fueron reemplazados por el rostro de Stalin. En las casas, los íconos religiosos desaparecieron, sustituidos por retratos del líder con flores rojas a su alrededor. La fe se había transformado. Ahora solo había un Dios, y era humano. El Estado era juez, verdugo y salvador al mismo tiempo. Y mientras los adultos aprendían a callar, los niños aprendían a mirar. Aprendían que la mirada atenta, la que todo lo ve, era un acto patriótico. Que la lealtad verdadera podía exigir sacrificios, incluso de sangre. En Gerasimovka, ese clima llegaba en forma de consignas, carteles y rumores. El miedo no necesitaba soldados para imponerse, bastaban los ojos de un niño convencido. En 1938, en la Unión Soviética, el miedo ya no era un sentimiento, era una estructura, y la delación una virtud. En una colina al borde del bosque se levanta una casa de madera oscura. Las tablas están resquebrajadas por el frío y el humo del horno se eleva en espirales lentas sobre el tejado. Allí vive la familia Morozov,
el padre, Trofim, su esposa, Trofimia, y su hijo mayor, Pavlik, junto a 2 hermanos menores. Es una vivienda modesta, como la de la mayoría de los campesinos de la región, pero el interior conserva una dignidad obstinada. Una mesa limpia, un icono cubierto con un trapo, un retrato de Stalin colgado justo encima. Trofim Morozov es un hombre de unos 40 años, de rostro curtido y mirada cansada. Lleva más de una década trabajando como jefe del Kolchos, el colectivo agrícola del pueblo. Cada mes debe enviar al distrito las cuotas de grano que Moscú exige, cuotas tan altas que ni la tierra más fértil podría sostener. Sabe que los números son imposibles, que los campesinos mienten para sobrevivir y que él mismo, para evitar castigos, falsifica certificados. No lo hace por rebeldía ni por codicia, sino por instinto, proteger a los suyos de un sistema que devora sin distinguir culpables. Por las noches, Trofim se sienta frente a la lámpara de queroseno y llena los formularios. Escribe cifras inventadas con la calma de quien se resigna a mentir para seguir vivo. Pavlik, sentado en el rincón, lo observa sin comprender. El niño ha aprendido en la escuela que ocultar la verdad al Estado es traición, que quien falsifica documentos es enemigo del pueblo. Cada trazo de pluma que ve sobre el papel lo siente como una herida. Una noche se atreve a preguntar: ¿por qué pones otros números, papá? Trofim lo mira, cansado, y responde sin levantar la voz: porque el trigo no crece con discursos, Pavlik, pero en clase dijeron que los saboteadores esconden grano para hambrear al pueblo. El padre suspira. En clase dicen muchas cosas, pero aquí el hambre tiene nombre y apellidos. Pavlik no insiste, pero anota mentalmente lo que ha oído. En su cuaderno, bajo los dibujos de banderas y consignas, escribe: papá no confía en el partido. Su madre, Trofimia, es el eje silencioso de la casa. Una mujer de manos ásperas y ojos claros, acostumbrada a callar más de lo que dice. Vive en el filo entre el amor a su hijo y el temor a su pureza ideológica. En su rostro se mezclan la ternura y la vigilancia. Sabe que la devoción de Pavlik por el partido es absoluta, y esa devoción la asusta. Cuando el niño repite frases del maestro o lee en voz alta los discursos de Stalin, ella se limita a asentir, fingiendo orgullo. Pero dentro de sí siente algo parecido al frío. Una tarde, mientras Trofim corta leña en el patio, la madre susurra a una vecina: ya no habla como un niño. Repite todo lo que oye en la escuela. Eso es bueno, responde la mujer sin convicción. Dicen que será un buen pionero. Trofimia baja la voz mirando hacia la ventana. A veces creo que nos escucha incluso cuando no está. Esa noche, Pavlik entra sin hacer ruido. Oye a su madre decirle al padre: calla cuando él esté presente. Tiene las orejas del partido. El niño se queda quieto, en la penumbra, sin comprender del todo, pero sintiendo el peso de esas palabras. Las orejas del partido. No sabe si eso es un elogio o una acusación, pero lo toma como una misión. Trofim lo mira desde el umbral. La luz de la lámpara lo ilumina a medias. ¿Nos espiabas, Pavlik? Solo escuchaba, responde él. El maestro dice que hay que escuchar, siempre. El padre deja el hacha junto a la puerta y lo observa con una mezcla de tristeza y temor. Ya no ve en él al hijo que conocía, sino a una mirada extraña, ajena. Algún día entenderás que no todo lo que se dice en voz alta merece ser escuchado. Pavlik asiente, pero su mente ya está en otra parte. En la escuela le enseñaron que el amor a la patria exige sacrificios. Y esa noche, por primera vez, comprende que el sacrificio puede tener nombre propio. En la escuela de Gerasimovka,
El invierno llega antes que en el resto del país. La nieve cubre el tejado y las aulas huelen a humo de leña y tiza húmeda. En una de las paredes, un retrato enorme de Stalin observa a los alumnos con su bigote inmóvil y su mirada paternal. Debajo, una frase escrita con pintura roja. Gracias a Stalin, vivimos felices. Entre los 30 niños que ocupan los pupitres, Pavlik Morozov es el más aplicado. Siempre en primera fila, siempre erguido, la bufanda roja de pionero perfectamente doblada sobre el cuello. Conoce de memoria cada regla, cada discurso, cada cita. Cuando el maestro pregunta quién puede recitar el juramento del Komsomol, Pavlik se levanta antes que los demás, sin mirar las notas. Prometo amar mi patria, guardar sus secretos y denunciar a sus enemigos, incluso si esos enemigos se esconden en mi propia casa. El maestro asiente con una sonrisa orgullosa. Eres el futuro, Pavlik. No dejes que nadie te aparte del deber. El niño escucha esas palabras como si fueran una orden sagrada. Las repite mentalmente mientras camina de regreso a casa, pisando la nieve congelada. No dejes que nadie te aparte del deber. Suena simple, suena justo. En su mente, el mundo se divide con claridad matemática: los que sirven al partido y los que lo traicionan. En los recreos, los demás niños juegan, ríen, lanzan bolas de nieve. Pavlik se queda a un lado observando. Toma notas en su cuaderno. ¿Quién llega tarde? ¿Quién habla mal del maestro? ¿Quién no saluda el retrato de Stalin al entrar? Lo hace sin malicia, con la serenidad de quien cumple un deber. Cuando el maestro le pide que supervise la conducta de su grupo, él anota cada falta con letra pulcra y sin emoción. A veces, en casa, escribe lo que escucha: nombres, comentarios, frases que no entiende del todo. Es un hábito, casi una costumbre. No siente miedo ni culpa, siente propósito. En su mente infantil, el país es una enorme máquina que necesita vigilancia constante, y él forma parte de su engranaje. Durante las ceremonias escolares, Pavlik encabeza el coro de pioneros. Canta con voz clara los himnos del socialismo. Nuestro sol es Stalin, nuestro padre es el partido. Mientras los demás lo hacen por inercia, él lo hace con fe. Su maestro, un hombre joven que ha crecido en la nueva era soviética, ve en él la encarnación del ciudadano ideal: obediente, puro, incorruptible. Una tarde, el maestro lo llama a su escritorio después de clase. Pavlik, el país necesita jóvenes como tú. No todos entienden la responsabilidad que tenemos. ¿Responsabilidad de qué, camarada maestro? De ver lo que otros no ven, responde el hombre. De no mirar hacia otro lado cuando alguien engaña al Estado. Pavlik asiente. La frase se le queda grabada. Esa noche, mientras el viento golpea las ventanas de su casa, abre su cuaderno y escribe: el enemigo puede esconderse bajo el mismo techo. Mira esas palabras durante un largo rato, como si las hubiera descubierto por sí mismo. Su madre entra en la habitación y le pregunta qué hace despierto. Trabajo para la escuela, responde el niño sin levantar la vista. Ella lo observa desde la puerta. En el brillo de la lámpara, el rostro de Pavlik tiene una expresión que no reconoce, ni infantil ni adulta, solo impenetrable. Mientras su generación canta himnos o sueña con volar aviones, Pavlik aprende a observar, a escuchar, a registrar cada gesto, cada silencio, cada sombra. Lo hace sin odio, con una devoción que parece inocente. Cree que así protege a su país. Y en su cuaderno las páginas se van llenando de nombres. El amanecer del 6 de septiembre de 1938 llega cubierto por una bruma espesa que oculta los campos. Pavlik Morozov sale de su casa antes de que el gallo cante. Lleva el abrigo abrochado hasta el cuello
y dentro de él una libreta. En sus páginas hay cifras, frases y nombres escritos con letra infantil. Camina sin prisa, con paso firme, hacia el mismo edificio de madera que visitó semanas atrás, el cuartel local de la GPU. El guardia lo reconoce y lo deja pasar sin preguntar. El interior huele a carbón y a tinta. En la oficina, el mismo oficial de bigote fino levanta la mirada del escritorio. ¿Otra vez tú, Pavlik?, dice con un tono que mezcla sorpresa y aburrimiento. Traigo más información, responde el niño, extendiendo la libreta. El hombre la abre y hojea las páginas. Lee en voz alta, despacio. Mi padre Trofim oculta grano del Estado, falsifica documentos del Koljós, protege a los kulaks. Levanta la vista. ¿Sabes lo que esto significa? Pavlik asiente, con la frialdad aprendida en la escuela. Sí, significa justicia. El oficial se queda en silencio unos segundos. Luego toma la libreta y la guarda en una carpeta. Hace una seña al guardia de la puerta. Ve por Trofim Morozov, que nadie lo avise. En cuestión de horas, los hombres de la GPU cruzan la aldea. La gente los observa desde las ventanas, sin atreverse a hablar. Pavlik se queda junto al pozo, viendo cómo los agentes entran en su casa. Su madre grita, forcejea, llama al marido por su nombre, pero nadie responde. Lo sacan esposado, con la camisa desabrochada y la mirada perdida. «Papá», dice Pavlik, apenas en un susurro. Trofim lo mira de reojo, confundido. En sus ojos no hay rabia, solo incredulidad. «¿Tú también lo sabías?», pregunta antes de que lo empujen al camión. Esa noche, la casa queda vacía. El silencio es más pesado que el viento. Su madre no habla. Pavlik intenta comer, pero la sopa se enfría en el plato. En el exterior, el pueblo murmura. Nadie se atreve a acercarse. La delación se ha vuelto contagiosa. Todos temen que cualquier palabra se interprete como simpatía por el traidor. El juicio de Trofim Morozov se celebra en la ciudad de Sverdlovsk. No hay jurado ni abogado. Solo 3 jueces militares, un fiscal y una carpeta con la denuncia del hijo. Las pruebas son escasas. Un par de documentos falsificados, testigos obligados a declarar, la libreta de Pavlik. Eso basta. El fiscal lee la sentencia con la voz impersonal de quien lee un informe meteorológico. Culpable de traición al Estado soviético. Pena, ejecución. El 8 de septiembre, antes del amanecer, Trofim Morozov es fusilado junto a otros prisioneros. Nadie en la aldea recibe aviso oficial. Solo el rumor, traído por un cartero que no sabe callar. Su madre cae de rodillas en el patio y repite su nombre una y otra vez, hasta quedarse sin voz. Pavlik no llora. Pasa los días encerrado en su habitación, mirando el cuaderno que ya no se atreve a abrir. En el pueblo, algunos lo llaman héroe, otros monstruo, pero nadie pronuncia el nombre de Trofim. Está prohibido. En la Unión Soviética de 1938, los muertos se borran más rápido que los culpables. Y en Gerasimovka, un niño acaba de aprender que la justicia del Estado no necesita verdad, solo fe. La noticia se propagó con la velocidad de un rumor bendecido por el poder. Primero en el distrito, luego en toda la provincia, se escuchó la historia del joven pionero que había tenido el valor de denunciar a su propio padre. Un hijo del socialismo nuevo, escribieron los periódicos locales. Un ejemplo para todos los niños de la Unión. Las palabras viajaron más rápido que la verdad. En pocos días, Pavlik Morozov se convirtió en un nombre pronunciado con orgullo en los discursos y con miedo en los hogares. El partido no perdió tiempo. Agentes del comité regional llegaron a Gerasimovka con fotógrafos y reporteros. Hicieron posar al niño frente a la casa de madera, le colocaron el pañuelo rojo del uniforme
y le pidieron que mirara hacia el horizonte. Le preguntaron qué lo había impulsado a actuar. Pavlik respondió con voz firme, casi mecánica: «El deber con la patria está por encima de todo». Esa frase apareció al día siguiente en la portada del periódico Uralskaya Pravda. Bajo el titular «El pequeño héroe del kolkhoz, Pavlik Morozov, guardián del socialismo». El mensaje era claro: la lealtad al Estado podía medirse en sangre. En el pueblo, sin embargo, las reacciones eran distintas. Los campesinos leían el periódico en silencio, algunos con incredulidad, otros con rabia. En los mercados y las colas del pan, el nombre de Pavlik se pronunciaba en voz baja, como si fuera una maldición. Las madres apartaban a sus hijos cuando lo veían pasar por la calle. Los hombres se quitaban la gorra, pero no por respeto, sino por miedo. En la escuela, las cosas cambiaron. El maestro, obedeciendo órdenes, lo felicitó en público, le entregó una insignia y lo hizo pasar al frente. «Este es el ejemplo del verdadero pionero soviético», dijo con solemnidad. «Recordad su nombre y su valor». Los niños aplaudieron por reflejo, pero al salir del aula lo evitaron. Nadie quería compartir mesa con él en el comedor. Nadie quería jugar con el hijo del traidor. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, una anciana que vendía patatas junto al camino le escupió los pies y murmuró con amargura: «El Estado no te alimentará cuando tengas hambre, niño». Pavlik se detuvo, la miró sin decir nada. No sintió culpa, solo una mezcla de orgullo y desconcierto. En su mente, el sacrificio tenía un sentido moral. El maestro había dicho que los héroes del socialismo debían soportar el rechazo, porque el pueblo aún no comprendía su grandeza. En casa, el ambiente era más insoportable que el frío. Su madre, Trofimia, apenas hablaba. Se movía por las habitaciones en silencio, con la mirada perdida. Cada gesto del hijo la hería sin remedio. Quería odiarlo, pero no podía. Quería perdonarlo, pero no entendía cómo. Cuando lo veía repasando sus lecciones con el mismo cuaderno donde había escrito la denuncia, sentía un vértigo que no sabía nombrar. Una noche, mientras él cenaba en silencio, ella se sentó frente a la ventana y murmuró sin mirarlo: «Tu padre también creía en la justicia, solo que la suya no necesitaba matar a nadie». Pavlik no respondió. Masticó despacio, como si no hubiera escuchado. En su mente, aquellas palabras sonaban a duda, y la duda era el enemigo más peligroso. El invierno llegó temprano ese año. La nieve cubrió los caminos y el pueblo se aisló. Pavlik seguía asistiendo a las reuniones del comité juvenil. Hablaba en voz firme sobre el deber del ciudadano y a veces recitaba consignas frente a los funcionarios que venían de la ciudad. Pero en cada fotografía, su mirada parecía más distante, más vacía. Sabía que el deber tenía un precio y estaba aprendiendo que a veces ese precio era la soledad. Su madre lo veía desde la ventana, envuelto en el abrigo demasiado grande, caminando solo entre la nieve. Sabía que su hijo no comprendía lo que había hecho y que ya nunca lo comprendería del todo. El verano moría lentamente sobre los Urales cuando Pavlik Morozov desapareció. Era 3 de septiembre de 1938, un día común en apariencia. El sol filtraba su luz a través de los abedules y el aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Pavlik salió temprano de casa, acompañado por su primo menor de 9 años. Le había dicho a su madre que irían al bosque a buscar bayas. No llevaba cuaderno ni abrigo, solo una cesta de mimbre y la confianza de quien no teme nada. Las horas pasaron y los niños no regresaron. Al caer la tarde, su madre salió al camino, mirando hacia el bosque. A la mañana siguiente, los vecinos organizaron una búsqueda.
Los hombres se internaron entre los árboles, gritando los nombres hasta quedar sin voz. 5 días después, un campesino encontró algo entre los matorrales. Un trozo de tela roja, el pañuelo de los pioneros. Luego el cuerpo. Primero Pavlik, luego su primo. Los habían apuñalado, sin rastro de sus asesinos. La noticia cayó sobre el pueblo como un trueno. Nadie se atrevía a hablar en público, pero todos sabían quiénes podían haberlo hecho. Los rumores apuntaban a la familia del padre, el abuelo, el tío, 2 primos adultos. Hombres humillados, expulsados del koljós, perseguidos por el peso de la traición que no cometieron. En un sistema donde la culpa era hereditaria, la venganza también lo era. En cuestión de horas, la GPU llegó a Gerasimovka. Interrogaron a los familiares, los obligaron a confesar. El juicio fue rápido, casi inmediato. En los periódicos, el titular ya estaba escrito antes de que se dictara la sentencia. Los asesinos del pequeño héroe reciben su castigo. Ningún abogado, ninguna defensa. Solo un fiscal que habló de enemigos del pueblo y un juez que asintió en silencio. Los 4 hombres fueron fusilados el mismo día, en el patio trasero del tribunal. Pero la muerte de Pavlik no se detuvo allí. El régimen había encontrado algo más valioso que un mártir, un símbolo. En los días siguientes, la historia del niño se convirtió en una parábola perfecta. Los diarios describieron su asesinato como la obra de fuerzas oscuras que odiaban el progreso soviético. Los locutores de radio repitieron su nombre con solemnidad. En los carteles, su rostro infantil, con el pañuelo rojo al viento, se convirtió en emblema de pureza. La tragedia familiar se transformó en teatro ideológico. El partido ordenó ceremonias en todas las escuelas. Los niños juraron ser como Pavlik, prometer su lealtad al Estado por encima de todo. En Moscú, la prensa lo llamó el joven guardián del socialismo, muerto por los enemigos del pueblo. Mientras tanto, en Gerasimovka, el bosque volvió al silencio. El viento movía las hojas sobre la fosa donde descansaban los 2 cuerpos. Nadie hablaba del crimen, nadie lo lloraba abiertamente. La madre de Pavlik fue trasladada poco después, sin explicación, a un lugar del que nunca regresó. El país necesitaba héroes, no huérfanos, y el niño muerto sirvió mejor que el niño vivo. En pocos meses, Pavlik Morozov ya no era un hijo, ni un alumno, ni un campesino. Era una idea, una advertencia, un recordatorio de que en el imperio del miedo, la pureza también se pagaba con sangre. La muerte de Pavlik Morozov no tardó en transformarse en un guión. En Moscú, los redactores de Pravda recibieron la orden directa de publicar su historia con el tono que merecía un mártir. En pocos días, el niño de la aldea perdida en los Urales fue elevado a los cielos del socialismo. Los titulares se repitieron con precisión militar. El pionero Pavlik Morozov, mártir del socialismo. Las imprentas no daban abasto. Se editaron panfletos, poemas, biografías ilustradas. Los periódicos describían a Pavlik como un modelo para toda la juventud soviética, un héroe puro que amó a la patria más que a sus propios padres. En las escuelas, los maestros leían sus frases en voz alta y los alumnos, de pie, juraban seguir su ejemplo. En los nuevos manuales de lectura infantil, una lección se abría con una sentencia que no dejaba espacio a dudas. Amar a la patria más que a los padres es el honor supremo del ciudadano soviético. El mito fue cuidadosamente construido, cada detalle ajustado. El niño ya no era hijo de campesinos, sino pionero ejemplar. Ya no vivía en una aldea anónima, sino en un escenario heroico, donde la inocencia se confundía con el sacrificio. En los dibujos escolares,
Pavlik aparecía de pie, con el rostro sereno, mirando al horizonte, el pañuelo rojo flameando al viento. El artista no necesitó conocerlo. Bastó la instrucción del partido. Canciones comenzaron a circular por todo el país. Los coros juveniles entonaban melodías solemnes con letras que hablaban del niño que escuchó la voz de la verdad. En 1939, un cortometraje producido por los estudios Mosfilm recreó su historia. Un niño valiente, un padre traidor, un pueblo agradecido. El público lloró. El mito había funcionado. En cada república de la Unión se fundaron clubes Morozov. Los pioneros, con sus pañuelos rojos, competían por memorizar su biografía. En las ceremonias escolares se repetía un lema: «Seremos como Pavlik». Miles de niños pronunciaban su nombre sin saber quién había sido realmente, convencidos de que su sacrificio era el modelo de virtud. En Moscú se inauguró una estatua de bronce. Pavlik erguido, el cuaderno en la mano, mirando hacia un punto que no existía. La base del monumento llevaba grabadas las palabras: «Por la verdad, por el partido». Las flores no faltaban nunca. Las delegaciones escolares hacían fila para dejar ramos a los pies del héroe. Pero el mito necesitaba algo más que bronce y canciones. Necesitaba silencio. Cualquier voz que recordara la historia real debía desaparecer. Su madre, Trofimia, aún vivía. Los periodistas quisieron entrevistarla, pero pronto dejó de estar disponible. Fue trasladada oficialmente a una región agrícola del norte para trabajar en un nuevo kolkhoz. Nadie la volvió a ver, nadie preguntó. En el registro, su nombre desapareció como si nunca hubiera existido. El partido había logrado lo que buscaba: convertir una tragedia familiar en una leyenda nacional. Pavlik dejó de ser un niño de carne y hueso. Se convirtió en idea, en instrumento, en dogma. Una estatua podía repetirse. Una madre viva podía hablar. En la Unión Soviética, los héroes no nacían de la verdad, nacían de la utilidad. Y Pavlik Morozov, el niño que denunció a su padre, era ahora el más útil de todos. El mito de Pavlik sobrevivió a la guerra, a los bombardeos, al hambre. Mientras la Unión Soviética se reconstruía entre ruinas y medallas, su figura seguía en pie, intacta, como una estatua de bronce en medio del polvo. Durante los años 40 y 50, el régimen necesitaba ejemplos simples, figuras que recordaran al ciudadano que el deber venía antes que la sangre, que la patria era la única familia que merecía fidelidad. Pavlik era perfecto para eso, un niño puro, incorruptible, sin dudas ni matices. Cada escuela del país recibía una vez al año una circular del Ministerio de Educación con instrucciones precisas. El 19 de septiembre, fecha de su muerte, debía celebrarse el día de Pavlik Morozov. Los maestros decoraban las aulas con retratos del joven pionero y los niños recitaban juramentos frente a su imagen. Algunos, los más pequeños, creían que había sido un santo. Otros, los mayores, lo temían. Los manuales de lectura empezaban con su historia. Pavlik Morozov amó a la patria más que a su padre, y por eso vivirá para siempre. La frase se repetía tanto que dejó de ser oración y se volvió consigna. En las películas de posguerra, su rostro aparecía brevemente, un guiño al espectador, un recordatorio de la pureza revolucionaria. En los noticieros de cine, delegaciones de escolares visitaban su tumba en procesión. Los locutores hablaban con voz grave. El ejemplo de Pavlik guía a nuestra juventud hacia la luz del comunismo. En la práctica, su historia se había vuelto una herramienta. Servía para reforzar la vigilancia, para mantener viva la desconfianza que sostenía el sistema. En los hogares, los padres enseñaban a los hijos a callar.
no porque amaran el silencio, sino porque lo temían. Bastaba una frase, una queja, una palabra mal dicha para despertar sospechas. Los niños crecían sabiendo que podían ser escuchados y que lo correcto era escuchar también. Pavlik ya no era un personaje del pasado, era una presencia invisible, un espejo moral. ¿Qué haría Pavlik?, se preguntaba un maestro ante una falta de disciplina. Informaría. Las familias se transformaron en pequeños estados. Cada uno vigilaba al otro. Los vecinos denunciaban a los vecinos, los amigos a los amigos. La desconfianza se volvió parte de la educación emocional. La delación dejó de ser un acto político y pasó a ser un reflejo. El partido había conseguido lo que buscaba: un país que se vigilaba a sí mismo. Las paredes escuchaban, pero ya no hacía falta que lo hicieran. Las personas se encargaban del trabajo. Y cada vez que alguien dudaba, bastaba con recordar la historia del niño que eligió la patria sobre su sangre. Con el tiempo, Pavlik dejó de ser un niño y se convirtió en una abstracción. No tenía edad, ni rostro, ni voz. Era la idea misma de la lealtad absoluta, un símbolo imperecedero, una fe sin ternura. La compasión fue reemplazada por la obediencia, el amor por la sospecha, y la fe en el Estado ocupó el lugar que antes pertenecía a la humanidad. Pasaron las décadas. El bronce de las estatuas comenzó a oxidarse, las canciones se olvidaron, y los niños que habían jurado ser como Pavlik crecieron, envejecieron, tuvieron hijos y aprendieron a callar por otras razones. La Unión Soviética, ese mundo que había convertido un acto de delación en un evangelio político, se derrumbó sobre su propio silencio. Cuando el imperio se desmoronó, sus archivos, esos templos del secreto, comenzaron a abrirse. Y fue entonces cuando el mito empezó a desmoronarse. Los historiadores, al revisar los documentos originales del caso, se encontraron con una ausencia tan elocuente como cualquier prueba. No había constancia oficial de que Pavlik Morozov hubiese presentado una denuncia formal contra su padre. Ningún informe con su firma, ninguna transcripción de interrogatorio, ni siquiera una declaración fechada. Solo menciones indirectas, nombres copiados, historias reescritas en distintas versiones según la provincia o el periódico. Algunos investigadores sugirieron que el relato había sido moldeado por la GPU desde el principio, que Pavlik no fue más que una figura conveniente, un niño convertido en testigo simbólico para justificar una serie de arrestos locales durante las purgas. Otros fueron más lejos. Afirmaron que el niño real pudo haber muerto por disputas familiares y que el régimen simplemente tomó su muerte y la transformó en parábola. Los testigos sobrevivientes tampoco coincidían. Unos lo recordaban como un muchacho callado, demasiado serio para su edad. Otros decían que era un chico ingenuo, sin conciencia del poder que había ayudado a despertar. En las versiones orales, Pavlik era héroe, víctima, traidor o mártir según quien lo contara. Ninguna versión podía comprobarse. Todas tenían algo de verdad y algo de miedo. Los archivos del partido revelaron además que la maquinaria propagandística había actuado antes de que existiera un expediente judicial. El artículo en Pravda se publicó días antes del juicio de sus supuestos asesinos. La GPU ya había preparado la narrativa, los discursos, incluso el texto del epitafio. La historia fue diseñada con precisión ideológica. Un niño puro, un padre culpable, un sacrificio ejemplar. El contenido moral era perfecto, la realidad prescindible. Y así, cuando la verdad emergió, era ya demasiado tarde. El mito había cumplido su función. Durante medio siglo, su imagen había servido para moldear a generaciones enteras.
había enseñado que la obediencia era virtud, que la lealtad debía ser absoluta, que la sangre y el amor podían ser sacrificados sin culpa cuando el partido lo exigía. En un país construido sobre símbolos, Pavlik Morozov había sido el más eficaz. No importaba si existió como lo contaban, si denunció o si fue víctima de su propio entorno. Importaba lo que representaba. El mito había sobrevivido a su verdad. Y en la historia de los regímenes, eso siempre es suficiente. Cuando el coloso soviético cayó, también lo hicieron sus templos invisibles. Las ciudades se llenaron de monumentos rotos, consignas despintadas, placas oxidadas que ya nadie leía. Y entre todos esos símbolos que el tiempo fue devorando, el nombre de Pavlik Morozov desapareció casi sin ruido. No hubo decretos ni ceremonias, simplemente dejó de mencionarse. En los años 90, las escuelas que llevaban su nombre fueron rebautizadas. Los clubes de pioneros Morozov cerraron. Las canciones dejaron de enseñarse. Los retratos fueron retirados de las aulas. En Moscú, la estatua de bronce, el niño con el cuaderno en la mano, mirando hacia el horizonte, se oxidó lentamente bajo la lluvia. Un día, alguien la desmontó sin aviso. Nadie preguntó dónde la habían llevado. En las provincias las cosas fueron más lentas. En algunos pueblos las esculturas se quedaron en pie, olvidadas, cubiertas de musgo y maleza, sin flores ni inscripciones legibles. Los niños que jugaban cerca no sabían quién era. Para ellos, solo era un rostro extraño en el metal, un recuerdo de un tiempo que ya no entendían. En Gerasimovka, su aldea natal, el olvido fue aún más silencioso. Su tumba, que durante décadas había recibido delegaciones escolares, se convirtió en un montículo de tierra cubierta de maleza. El camino que llevaba hasta ella se borró entre los arbustos. La casa donde vivió se hundió bajo su propio techo. Nadie la reconstruyó. Nadie colocó una nueva placa. Los aldeanos más viejos todavía recordaban algo. En los inviernos, cuando la nieve caía sin ruido, a veces mencionaban su nombre al calor de una estufa. Era un buen chico, decía alguno mirando al suelo. Solo creyó en lo que le enseñaron. Otros respondían con amargura. No era bueno. Ningún niño debería creer tanto. Las generaciones más jóvenes escuchaban sin interés. Pavlik ya no era mito ni advertencia. Era una historia borrosa, una sombra que los mayores evocaban con resignación. El país que lo había fabricado había dejado de existir. Las ideologías que lo usaron se habían convertido en cenizas. Y con ellas, su héroe también se desvanecía. En los museos locales, sus retratos amarillentos aún cuelgan en rincones olvidados. Nadie los limpia, nadie los restaura. Los marcos de madera están carcomidos y bajo el polvo aún se puede leer una inscripción: el pionero Pavlik Morozov, ejemplo de fidelidad al partido. La historia, esa maquinaria que antes lo glorificó, ahora lo borra con la misma eficacia con la que lo inventó. Ya no sirve a ningún propósito, no sostiene ninguna fe. Solo queda el eco de su nombre, flotando en los archivos y en las bocas cansadas de los viejos. Pavlik Morozov, el niño que fue héroe, traidor, mártir y fantasma, terminó convertido en lo único que la historia no puede controlar: el olvido. El bosque ha vuelto a cerrar sus cicatrices. Donde alguna vez yacieron los cuerpos de Pavlik y su primo, los árboles han crecido tan densos que apenas dejan pasar la luz. El aire es espeso, húmedo, cargado con el olor del musgo y la madera vieja. El lugar exacto ya nadie lo recuerda. Solo los más viejos pueden señalarlo con un gesto vago, entre los troncos, por allí donde el río dobla. El viento sopla entre las ramas y parece arrastrar voces antiguas.
No hay monumentos, ni flores, ni huellas, solo silencio. El tipo de silencio que no pertenece al olvido, sino a la culpa. El país que lo convirtió en mártir ya no existe. Sus himnos se apagaron, sus banderas se guardaron en vitrinas, sus templos ideológicos son ruinas cubiertas de polvo. Pero la sombra que lo creó no se fue del todo. Vive, invisible, en cada lugar donde la obediencia se confunde con virtud, donde la lealtad ciega se disfraza de deber, donde las voces jóvenes aprenden a repetir antes de pensar. El Estado que lo utilizó enseñó una lección más duradera que su propio poder, que un sistema puede sobrevivir solo mientras logre que sus hijos crean más en él que en sus padres. Pavlik fue el molde de esa creencia, el rostro de una pureza convertida en arma. Y aunque el bronce de sus estatuas se haya fundido, el mensaje que representó todavía resuena, cada vez que la fe en una idea sustituye la compasión por las personas. El bosque sigue ahí. Las raíces se enredan sobre los restos de una historia que quiso ser eterna y acabó devorada por la tierra. Si uno se detiene a escuchar, no se oyen himnos ni consignas, solo el rumor del viento, un murmullo que suena casi como una advertencia. El niño creyó servir a su país, pero su país le pidió que traicionara todo lo que lo hacía humano. Y mientras el viento se lleva las hojas secas del suelo, parece que el bosque mismo lo recuerda, que los imperios caen, los mitos se deshacen, y que al final lo único que sobrevive de la historia es la conciencia de lo que nunca debió repetirse.